Llevas años intentándolo. Dietas, restricciones, semanas de sacrificio que terminan exactamente igual. El peso vuelve, y no solo vuelve, vuelve con intereses. Y lo peor no es el número en la balanza. Lo peor es lo que te dices a ti mismo después. No tengo fuerza de voluntad. Soy demasiado débil. No sirvo para esto. Detente. Porque lo que estás a punto de escuchar va a cambiar la manera en que entiendes tu propio cuerpo. No es un consejo de dieta. No es una lista de alimentos prohibidos. Es biología pura. Es el mecanismo real detrás del efecto rebote. Y tiene nombre, tiene estructura, y opera en tu cuerpo con una precisión que ninguna dieta del mundo puede ignorar. El problema nunca fue tu voluntad. El problema es una hormona. Se llama leptina. Y en los próximos 34 minutos vas a entender por qué tu cuerpo no solo recupera el peso que perdiste, sino por qué lo defiende como si fuera un órgano vital. Por qué cada dieta que abandonaste dejó una huella biológica que hizo la siguiente más difícil. Y por qué el sistema que tu cuerpo usa para regular el peso está diseñado, desde su origen evolutivo, para trabajar en tu contra cada vez que intentas adelgazar. Pero también vas a entender cómo revertirlo. No con más fuerza de voluntad, con información. Antes de continuar, si este tipo de contenido te interesa, suscríbete al canal y dale like a este video. Cada semana publicamos ciencia real sobre lo que le pasa a tu cuerpo, sin mitos, sin marketing, sin culpas. Y quédate hasta el final, porque hay algo sobre la leptina que los estudios más recientes han descubierto. Algo que cambia completamente la estrategia. Y que la mayoría de los médicos todavía no está aplicando en consulta. Ahora sí, empecemos desde el principio. Imagina que tu cuerpo es un país con un sistema de defensa nacional. Ese sistema no distingue entre amenazas externas y decisiones internas. Solo responde a señales. Y cuando detecta que las reservas de energía están cayendo, activa un protocolo de emergencia que ha existido en nuestra biología desde hace 200.000 años. Ese protocolo tiene un único objetivo: sobrevivir. No verte bien en el espejo, no entrar en ese pantalón, sobrevivir. Y aquí está el primer dato que necesitas entender. Tu cuerpo no sabe que estás a dieta por elección. No sabe que tienes acceso a un supermercado a 3 cuadras. No sabe que el siglo XXI existe. Lo único que sabe es que la energía disponible está cayendo. Y eso, para tu sistema nervioso, es exactamente lo mismo que una hambruna. Ante una hambruna, el cuerpo no pierde grasa tranquilamente y te desea suerte. El cuerpo entra en modo de preservación total, ralentiza el metabolismo, aumenta el apetito, reduce la energía disponible para moverte y eleva los niveles de las hormonas que te obligan a buscar comida, cualquier comida, lo más pronto posible. Y el centro de este sistema, la hormona que coordina todo este mecanismo, es la leptina. La leptina fue descubierta en 1994 por el investigador Jeffrey Friedman y su equipo en la Universidad Rockefeller. Fue uno de los descubrimientos más importantes en la historia de la medicina metabólica, porque por primera vez, la ciencia tenía evidencia directa de que el peso corporal no es solo una cuestión de calorías, es una cuestión de señalización hormonal. La leptina es producida principalmente por las células de grasa, los adipocitos, y su función original es simple y elegante: informarle al cerebro cuánta energía tienes almacenada. Cuando tienes suficiente grasa corporal, produces suficiente leptina. El cerebro recibe la señal, interpreta que hay energía disponible y reduce el apetito. Te sientes saciado. No necesitas comer más. Cuando la grasa corporal cae, la leptina cae con ella. El cerebro deja de recibir la señal, interpreta que las reservas están en peligro y activa el hambre. En teoría, es un sistema perfecto. En la práctica, es la razón por la que nunca puedes mantener el peso que perdiste. Aquí está el mecanismo exacto del efecto rebote y por qué no tiene nada que ver con tu disciplina. Cuando reduces calorías de manera significativa, como lo hacen la mayoría de las dietas, el tejido adiposo disminuye. Junto con él, bajan los niveles de leptina en sangre. El cerebro detecta esa caída y responde como si estuvieras en peligro real. Activa el hambre de manera sostenida, no el hambre normal después de unas horas sin comer.
El hambre constante, obsesiva, que no desaparece aunque hayas comido hace una hora. La que te despierta a las 2 de la mañana pensando en comida. La que convierte cada reunión social en una negociación interna entre tu cerebro y tu voluntad. Esa hambre no es debilidad, es leptina baja. Y mientras ese estado persiste, tu cuerpo está haciendo 3 cosas simultáneamente. Buscando activamente recuperar las reservas perdidas, reduciendo el gasto energético en reposo para proteger lo que queda, y aumentando la eficiencia con la que almacena cada caloría que consumes. En otras palabras, come menos, quema menos. Come lo mismo que antes, engorda más rápido que antes. No es un castigo, es biología de supervivencia. Y en el próximo segmento, vamos a entrar en el mecanismo más profundo de todos, porque la leptina tiene un secreto que va mucho más allá del hambre. Un proceso que ocurre en tu cerebro durante cada dieta y que, si no lo entiendes, te condena a repetir el ciclo indefinidamente. Hasta ahora hablamos de leptina como una señal, como una hormona que sube y baja según cuánta grasa tienes. Pero eso es solo la mitad de la historia. La otra mitad ocurre en el cerebro y es considerablemente más complicada y considerablemente más importante para entender por qué el efecto rebote no es solo un evento, sino un patrón que se vuelve más difícil de romper con cada ciclo. El hipotálamo es la región del cerebro que recibe la señal de leptina. Es una estructura antigua, profunda, ubicada justo en el centro del cráneo, y es uno de los centros de control más poderosos que existen en la biología humana. Regula la temperatura corporal, el sueño, el estrés, la reproducción y el apetito. Cuando la leptina llega al hipotálamo en niveles normales, este activa 2 vías principales. Suprime el apetito y autoriza el gasto energético. Todo funciona en equilibrio. Pero cuando los niveles de leptina caen de manera repetida, como ocurre en personas que han hecho múltiples dietas, el hipotálamo comienza a hacer algo que los investigadores tardaron años en comprender. Comienza a ignorar la señal. Este fenómeno se llama resistencia a la leptina, y es, desde el punto de vista científico, una de las explicaciones más sólidas de por qué las personas que han hecho muchas dietas encuentran cada vez más difícil perder peso, incluso comiendo menos que antes. La resistencia a la leptina funciona de manera similar a la resistencia a la insulina. El problema no es que la hormona no esté presente. El problema es que los receptores del cerebro han dejado de responderle con la misma sensibilidad. ¿Cómo ocurre esto? Estudios realizados en las últimas 2 décadas han identificado varios mecanismos. Uno de los principales involucra una proteína llamada SOS-S3, supresora de señalización de citocinas 3. Cuando los niveles de leptina oscilan de manera repetida y extrema, como ocurre en los ciclos de dieta y rebote, la producción de SOX3 aumenta, y esta proteína actúa como un bloqueador directo de la señalización de leptina en el hipotálamo. En términos simples, tu cerebro construye una pared entre él y la señal de saciedad. Hay otro mecanismo involucrado, y este es más conocido porque fue documentado en estudios de neuroimagen: la inflamación hipotalámica. Investigadores de la Universidad de Washington demostraron que dietas altas en grasas saturadas y azúcares refinados pueden provocar inflamación en el hipotálamo antes de que aparezca cualquier otro signo de inflamación en el cuerpo. Esta inflamación localizada deteriora directamente los receptores de leptina en esa región, reduciendo su capacidad de respuesta. Y aquí está el dato que cambia todo. Esa inflamación puede persistir incluso después de que la persona haya cambiado su alimentación. El hipotálamo no se recupera en semanas. En algunos casos, los estudios observaron que los marcadores inflamatorios en esa región permanecían elevados durante meses después del cambio dietético. Lo que significa que una persona puede estar comiendo bien, produciendo leptina en niveles adecuados, y sin embargo su cerebro seguir sin recibir la señal correctamente. Sigue sintiendo hambre, sigue queriendo comer, no porque sea débil, sino porque su hipotálamo está literalmente inflamado y sordo. Y hay algo más, algo que los estudios más recientes están empezando a documentar con una precisión que, francamente, incomoda. Un mecanismo que va más allá de la hormona, más allá de la inflamación. Un proceso que ocurre a nivel de circuito neuronal
y que podría explicar por qué algunas personas parecen estar biológicamente predispuestas a recuperar el peso, no por genética, sino por historia, por lo que su cerebro aprendió durante cada dieta anterior. Vamos a llegar a eso, pero antes, necesitas entender qué le ocurre a tu metabolismo mientras la leptina está baja. Cuando la leptina cae, el hipotálamo no solo activa el hambre, activa una cascada de adaptaciones metabólicas que tienen un único propósito: gastar menos energía. La primera adaptación es la reducción de la termogénesis adaptativa. Tu cuerpo produce menos calor. Reduce la actividad del tejido adiposo marrón, que es el tejido especializado en quemar energía para generar temperatura. En estudios clínicos con personas en restricción calórica, se ha observado que el gasto energético en reposo puede caer entre un 15 y un 30% más de lo que predice la pérdida de masa corporal. Dicho de otra manera, tu cuerpo quema menos calorías de las que debería, incluso considerando que pesas menos. La segunda adaptación involucra el eje tiroideo. La leptina tiene una relación directa con la producción de hormonas tiroideas. Cuando los niveles de leptina caen, el hipotálamo reduce la señal hacia la tiroides, y la producción de T3, la hormona tiroidea activa, disminuye. Esto ralentiza el metabolismo de manera generalizada. Digestión, frecuencia cardíaca, temperatura basal y síntesis de proteínas. La tercera adaptación es la que más personas han experimentado sin saber su nombre. Se llama reducción del NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis. La energía que gastas en todo lo que no es ejercicio formal. Caminar, gesticular, moverte en la silla, subir escaleras, levantarte a buscar agua. Cuando la leptina está baja, el cuerpo reduce este gasto de manera inconsciente. Te vuelves literalmente más quieto. No porque decidas serlo, sino porque tu sistema nervioso, recibiendo la señal de escasez energética, prioriza conservar. Estudios de seguimiento con acelerómetros en participantes a dieta mostraron reducciones significativas en actividad espontánea, incluso en personas que mantenían su rutina de ejercicio formal sin cambios. Tu cuerpo encuentra la manera de gastar menos aunque tú no lo notes. Y ahora entramos en el territorio que más incomoda a quienes todavía creen que el peso es solo una ecuación de calorías. Porque cuando la restricción calórica termina, cuando la persona rompe la dieta, ya sea por semanas o por un momento de quiebre en una cena de cumpleaños, el cuerpo no vuelve a su estado anterior. Vuelve a un estado de emergencia resuelta. La diferencia es crucial. En estado normal, cuando comes, el cuerpo distribuye las calorías entre energía inmediata, reparación celular y almacenamiento. En estado de emergencia resuelta, la distribución cambia. El cuerpo prioriza el relleno de las reservas de grasa antes que cualquier otra función. La eficiencia de almacenamiento aumenta. Se ha observado en estudios que la actividad de la lipoproteína lipasa, la enzima responsable de capturar grasa de la sangre y depositarla en el tejido adiposo, permanece elevada por semanas después del fin de la restricción calórica. El cuerpo está, literalmente, atrapando grasa con mayor eficiencia de lo habitual. No porque estés comiendo más de lo normal, sino porque tu biología todavía está en modo de reposición de emergencia. Y eso explica el fenómeno que tantas personas han vivido. Terminan la dieta, comen exactamente lo que comían antes y en pocas semanas recuperan el peso. A veces más. No comieron de más. Su cuerpo simplemente capturó las calorías disponibles con una eficiencia que antes de la dieta no tenía. En el siguiente segmento vamos a hablar de algo que pocos consideran cuando hablan de efecto rebote, lo que ocurre en el sistema de recompensa del cerebro durante una dieta y por qué ese mecanismo puede ser más poderoso que cualquier decisión consciente que tomes frente a un plato de comida. Hasta este punto hablamos de leptina, de resistencia hormonal, de metabolismo adaptativo. Todo eso ocurre en el territorio de la bioquímica, de moléculas y receptores y enzimas que operan debajo del nivel de tu conciencia. Pero hay otro nivel, uno que opera exactamente en la frontera entre la biología y el comportamiento, y es el que más directamente sabotea los intentos de mantener el peso perdido. Se llama el sistema dopaminérgico de recompensa, y durante una dieta restrictiva, este sistema sufre cambios que ninguna fuerza de voluntad puede contrarrestar directamente.
porque la fuerza de voluntad y el sistema de recompensa operan en partes distintas del cerebro, con distintas velocidades. Y en condiciones de restricción calórica, el sistema de recompensa siempre lleva ventaja. La dopamina es la molécula del deseo, no del placer, como se suele simplificar, del deseo, de la anticipación, de la búsqueda. Cuando ves un alimento que tu cerebro categoriza como valioso, especialmente uno rico en azúcar y grasa, el sistema dopaminérgico libera dopamina antes de que lo consumas. Esa liberación es la que crea el impulso, el que hace que te levantes del sofá a las 11 de la noche a buscar algo dulce aunque no tengas hambre real. En condiciones normales, ese sistema está calibrado. Responde a distintos estímulos con distintas intensidades. No todo activa el mismo nivel de respuesta, pero durante la restricción calórica sostenida, ocurre algo que los neurocientíficos llaman sensibilización del circuito de recompensa. El sistema de dopamina, en respuesta a la escasez de energía, aumenta su sensibilidad a los estímulos alimentarios de alto valor calórico. En términos de comportamiento observable, los alimentos ricos en calorías se vuelven más atractivos, más urgentes, más difíciles de ignorar. No porque hayas perdido el control, sino porque tu cerebro literalmente amplificó su respuesta a esos estímulos. Un estudio publicado en la revista Cell Metabolism demostró que ratones sometidos a restricción calórica mostraban una activación significativamente mayor en los circuitos de recompensa ante estímulos alimentarios, comparados con ratones con acceso libre a comida. La restricción no apagó el deseo, lo encendió más fuerte. Y en humanos, investigadores del Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos documentaron algo todavía más relevante. Después de periodos de restricción calórica, la respuesta de dopamina ante alimentos de alta densidad calórica permanecía elevada durante semanas después de que la persona hubiera retomado una alimentación normal. El cerebro no olvida el hambre inmediatamente. Se queda en estado de alerta aumentada, con el sistema de recompensa afinado para capturar oportunidades calóricas lo más rápido posible. Y aquí es donde necesito detenerme un momento, porque este punto es el corazón de todo lo que estamos hablando hoy. Si alguna vez terminaste una dieta con pérdida de peso real, con esfuerzo genuino, con semanas de disciplina, y en cuestión de días o semanas empezaste a comer de una manera que no podías explicar, de una manera que te pareció irracional, excesiva, como si algo en ti hubiera perdido el control. Eso no fue debilidad, fue tu sistema de recompensa, sensibilizado por semanas de restricción, respondiendo exactamente como fue diseñado para responder en condiciones de escasez, con urgencia, con prioridad absoluta, con una intensidad que ningún propósito consciente puede callar por mucho tiempo. La culpa que sientes después de ese episodio no tiene base biológica. El episodio en sí fue la respuesta biológica. La culpa es solo el daño colateral. Entender esto no es una excusa, es el primer paso para no repetirlo. Hay otro mecanismo en este nivel que merece atención, y es el que conecta la biología con lo que los investigadores llaman el punto de ajuste de peso, o set point. La idea del set point no es nueva. Fue propuesta en los años 70 por el investigador William Bennett y ha sido refinada consistentemente desde entonces. En su forma actual, respaldada por evidencia de neuroimagen, genómica y estudios longitudinales, el set point describe algo más preciso y más poderoso que una simple tendencia a volver a un peso determinado. Describe un rango de peso que el hipotálamo defiende activamente mediante ajustes simultáneos en metabolismo, apetito, actividad espontánea y señalización hormonal. No es un número exacto, es un rango. Y el cerebro trabaja constantemente para mantenerte dentro de él. Lo que los estudios más recientes han empezado a documentar es que ese rango no es fijo, puede subir, y sube, entre otros mecanismos, por los ciclos repetidos de pérdida y recuperación de peso. Un estudio de seguimiento a largo plazo publicado en Obesity Reviews analizó a personas que habían completado múltiples ciclos de dieta a lo largo de varios años. Los datos mostraron que el peso de referencia al que el cuerpo tendía a volver, es decir, el set point efectivo, aumentaba con cada ciclo. No porque las personas estuvieran comiendo más,
sino porque cada episodio de restricción calórica severa dejaba adaptaciones metabólicas que redefinían hacia arriba el rango que el hipotálamo defendía. En lenguaje directo, cada dieta drástica puede dejar al cuerpo defendiendo un peso más alto que el que defendía antes de empezar. No siempre, no en todos los casos, pero la tendencia existe, está documentada, y es el mecanismo más concreto que explica por qué personas que hacen dietas repetidamente a menudo terminan pesando más a los 40 que a los 30, aunque no hayan dejado de intentarlo. Entonces, ¿qué ocurre a nivel neural cuando este proceso se repite? Los investigadores del Instituto Max Planck de Metabolismo en Colonia han documentado cambios en la conectividad entre el hipotálamo y la corteza prefrontal, la región del cerebro responsable del control inhibitorio, es decir, de la capacidad de decir no. En personas con historial de ciclos repetidos de pérdida y recuperación de peso, la comunicación entre estas dos regiones se vuelve menos eficiente. El hipotálamo, respondiendo a su protocolo de supervivencia, envía señales de apetito con mayor intensidad. La corteza prefrontal, la parte de ti que decide racionalmente no comer esa galleta, recibe esas señales, pero su capacidad de inhibirlas se ha reducido por el mismo proceso inflamatorio que mencionamos anteriormente. El resultado es lo que muchas personas describen como perder el control. Pero no es pérdida de control. Es una diferencia de potencia entre dos sistemas cerebrales, donde el evolutivamente más antiguo y más urgente está operando con más fuerza que el más reciente y más racional. Ahora bien, todo lo que hemos descrito hasta aquí podría sonar a una condena, a una biología que trabaja en tu contra de manera irreversible. No lo es, pero la solución no viene de donde la mayoría la busca. No viene de más restricción, no viene de una dieta más estricta, más corta, con más disciplina, porque ese camino activa exactamente los mismos mecanismos que acabamos de describir. Más restricción equivale a más caída de leptina, más resistencia, más inflamación hipotalámica, más sensibilización del circuito de recompensa. La solución viene de entender que el objetivo no es vencer al cuerpo, es no activar su sistema de defensa, y eso implica una estrategia completamente diferente a lo que las dietas convencionales proponen. Si llegaste hasta aquí, es porque este tipo de información te importa de verdad. Suscríbete al canal, dale like y comparte este video con alguien que necesite escuchar esto, porque esta información no llega sola a las personas que más la necesitan. Y antes de continuar, en el último segmento vas a entender algo que los estudios más recientes sobre leptina han revelado. Un mecanismo que ninguna dieta popular menciona porque no vende suplementos ni planes de alimentación. Un mecanismo que opera silenciosamente durante el sueño y que puede ser la variable más importante de todas. Sigue con nosotros. La estrategia que la evidencia científica respalda para revertir la resistencia a la leptina y reducir el set point tiene varios componentes. Ninguno de ellos es una restricción calórica severa. El primero es la consistencia calórica moderada en lugar de la oscilación extrema. Estudios comparativos entre restricción calórica severa y déficit moderado sostenido muestran que el segundo produce menor caída de leptina, menor activación del sistema de defensa metabólico y mayor tasa de mantenimiento del peso perdido a 12 meses. El déficit moderado, alrededor del 15 al 20% por debajo del gasto energético total, no activa el mismo nivel de alarma hormonal. El cuerpo pierde peso, pero sin interpretar la situación como una emergencia. El segundo componente es la composición de la dieta, específicamente en relación con los mecanismos inflamatorios que afectan al hipotálamo. Ácidos grasos omega 3, presentes en pescado azul, nueces y semillas de lino, han mostrado en estudios de intervención reducir los marcadores de inflamación hipotalámica, no en una semana, en escalas de tiempo de semanas a meses, pero el efecto es medible y directamente relevante para la sensibilidad a la leptina. Los polifenoles de vegetales de hoja oscura y frutas rojas también han mostrado efectos antiinflamatorios en tejido neural, incluyendo regiones hipotalámicas. No son superalimentos, son componentes de una dieta que reduce la inflamación sistémica
Y esa reducción tiene consecuencias directas sobre la capacidad del hipotálamo de recibir la señal de leptina. El tercer componente lo veremos a continuación, y es el que más frecuentemente se omite. Existe una variable en la ecuación del peso corporal que la mayoría de los programas de adelgazamiento no menciona, no porque sea desconocida, sino porque no vende. No se puede empaquetar en una pastilla, no se puede cobrar como una membresía. No tiene logo ni campaña de marketing. Se llama sueño. Y los datos sobre su relación con la leptina son, en términos científicos, extraordinarios. Durante el sueño de ondas lentas, la fase más profunda del sueño, el hipotálamo lleva a cabo un proceso de recalibración hormonal. Es durante esta fase cuando los niveles de leptina alcanzan su pico diario. El cerebro recibe la señal de saciedad más clara que recibirá en las 24 horas. Y es en esa ventana cuando los receptores de leptina tienen la oportunidad de recuperar sensibilidad. Investigadores de la Universidad de Chicago realizaron un experimento que se ha convertido en referencia en este campo. Sometieron a participantes sanos a 2 condiciones: una semana durmiendo 8 horas y una semana durmiendo 4 horas. En la condición de privación de sueño, los niveles de leptina cayeron un 18%. Los niveles de grelina, la hormona del hambre, subieron un 24%. Y los participantes reportaron un aumento del 24% en el apetito, con preferencia específica por alimentos de alta densidad calórica. 4 horas de sueño insuficiente produjeron el mismo perfil hormonal que una dieta restrictiva, sin haber cambiado nada en la alimentación. El mecanismo que conecta el sueño con la resistencia a la leptina a largo plazo es aún más relevante. Durante el sueño profundo, el cerebro lleva a cabo un proceso llamado clearance linfático. El sistema linfático del cerebro, descubierto en 2013 por la investigadora Maiken Nedergaard, elimina desechos metabólicos y proteínas inflamatorias acumuladas durante el día. Entre los compuestos eliminados durante este proceso se encuentran los mismos mediadores inflamatorios que deterioran los receptores de leptina en el hipotálamo. Dicho de manera directa, el sueño profundo limpia la inflamación que bloquea la señal de leptina, y la privación crónica de sueño, incluso moderada, como dormir 6 horas en lugar de 8 de manera sostenida, impide ese proceso de limpieza. La inflamación hipotalámica se acumula, la resistencia a la leptina aumenta, y el set point sube, no porque estés comiendo más, sino porque tu cerebro no está completando el ciclo de mantenimiento que necesita cada noche. El patrón completo, entonces, se ve así. Una persona hace una dieta restrictiva. La leptina cae. El hipotálamo activa el protocolo de emergencia. El metabolismo se ralentiza. El apetito aumenta. La actividad espontánea disminuye. La persona aguanta semanas o meses. Luego rompe la dieta. El cuerpo, en modo de reposición, recupera el peso con mayor eficiencia que antes. Si a esto se suma privación crónica de sueño, la inflamación hipotalámica no se resuelve, la sensibilidad a la leptina no se recupera y el set point sube un escalón. La siguiente dieta empieza desde un punto biológico más difícil que la anterior, no por falta de voluntad, por acumulación de ciclos que dejaron adaptaciones que el cuerpo no pudo revertir completamente. La salida de este ciclo no es una dieta nueva, es una estrategia diferente. Déficit moderado y sostenido en lugar de restricción severa. Reducción de la inflamación hipotalámica a través de la calidad de la alimentación, no solo de la cantidad. Priorización del sueño profundo como herramienta activa de regulación hormonal. Y paciencia medida en meses, no en semanas, porque los receptores de leptina no se recuperan en 14 días. El cuerpo no es tu enemigo. Es un sistema diseñado para mantenerte vivo bajo condiciones adversas. El problema es que las condiciones del mundo moderno, la abundancia de alimentos ultraprocesados, el estrés crónico, la privación de sueño, activan permanentemente ese sistema de defensa que debería activarse solo en emergencias reales. Entender eso no cambia la biología de inmediato, pero cambia la estrategia. Y cambiar la estrategia es lo que eventualmente cambia el resultado. Empezamos este video con una pregunta implícita. ¿Por qué el peso siempre vuelve? La respuesta no es falta de voluntad, es leptina baja, resistencia hormonal, inflamación hipotalámica,
sensibilización del circuito de recompensa, set point en ascenso, y privación de sueño que impide la recalibración nocturna. Son mecanismos, tienen nombres, tienen soluciones, y ahora tú los conoces. En el próximo video, vamos a hablar de algo que conecta directamente con todo esto: los biohacks que los médicos usan en ellos mismos pero raramente recetan. Prácticas respaldadas por evidencia que actúan sobre exactamente estos mecanismos, sobre la leptina, sobre la inflamación, sobre el sueño profundo, y que puedes implementar sin medicación, sin suplementos costosos y sin cambiar radicalmente tu estilo de vida. No te lo pierdas. Si este video te abrió los ojos, suscríbete al canal, dale like, compártelo y cuéntanos en los comentarios cuántas dietas has hecho en tu vida. O si hay algún tema sobre salud o biología que quieras que exploremos en un próximo video. Tu comentario puede ser el próximo tema del canal. Nos vemos en el siguiente video, donde la biología deja de ser el enemigo y empieza a ser la herramienta.